no conocían a Liz, quiero presentarles. Ella es Liz de García. Bienvenida, Liz. Hoy no pudo venir su familia. Ella está casada con Willy García, buen nombre, el de tu esposo. Eh, y ellos tienen dos hijas, dos hermosas hijas, Ari y Angie, 15 y 11 años. Entonces nos han estado escribiendo ahí en el interés de poder participar de esta congregación. Yo creo que ya conocías a casi todos, ¿verdad? Te los presentamos, ¿verdad? Bienvenida, Liz, de verdad, bienvenida. Casi todos los que estamos aquí escucharon el estudio que yo hice sobre el Sermón del Monte en 6 meses, ¿verdad? Nos tomó 6 meses la predicación del Sermón del Monte. Así que en esta ocasión no voy a predicar otra vez 6 meses, ¿verdad? Sino que vamos a ir haciendo un resumen de lo que ya hemos estado predicando para recordar, porque es bueno recordar y también al mismo tiempo pues no perder el orden de lo que hemos ido predicando, que es el Sermón del Monte, el libro de Mateo, ¿no? Vamos a leer el primer gran párrafo del sermón que se encuentra en Mateo 5, versículos 1 al 12, y esto es lo que se conoce como las bienaventuranzas, ¿no? Dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Permítanme orar. Padre, en esta mañana yo oro para que tú nos ayudes a que en nuestra mente y en nuestro corazón no exista obstáculo alguno para entender tu palabra, para entender este maravilloso sermón, discurso que tú diste a tus discípulos y que hoy sigue siendo nuestra ley, hoy sigue siendo la constitución del reino en el que estamos, en el que laboramos, en el que colaboramos, en el que trabajamos. Glorifícate en esta predicación, que tú seas el centro de la misma. Permíteme a mí, te lo ruego, Espíritu Santo, impartir con sabiduría y con claridad lo que tú aquí dijiste en tu intención original. Glorifícate, Señor. Amén y amén. Muy bien, la palabra bienaventurado es la palabra que le da el color predominante a este pasaje, ¿sí? Si el pasaje fuese una pintura, no sé si han visto esas pinturas como son de óleo, creo que la llaman, ¿no? En unos lienzos, ¿no? Que cuando uno se acerca es como un poco difícil identificar los elementos de la pintura, pero conforme uno se aleja y mira el cuadro completo, dice, ese es el objetivo, esto es lo que quiso hacer este artista, este pintor. Bueno, si uno se aleja un poquito de este pasaje, pues el color predominante obviamente va a ser el concepto de la bienaventuranza, que paradójicamente la bienaventuranza es equivalente a una norma. Vamos a ver que si tú eres bienaventurado, eres bienaventurada, esa bienaventuranza significa algo, implica algo, y al mismo tiempo entonces es una responsabilidad, una norma del reino que hay que cumplir. Esta declaración no ilustra, sino que sentencia en el sentido positivo, ¿ok? Cuando alguien te dice bienaventurada, bienaventurado, te está sentenciando en términos buenos. No te está ilustrando, sí, pues, bienaventurado es como si alguien fuese, no, sino que es una declaración o una sentencia positiva, ¿sí? Y esta sentencia positiva es para aquellos que han sido elegidos por Dios. Los que son elegidos por Dios
son bienaventurados. Lo maravilloso del pasaje es que hace mención de varias personas y situaciones: pobres, personas con hambre, mansos, misericordiosos, de limpio corazón, pacificadores, etcétera. Y estando en esa condición, Jesús en este pasaje los declara bienaventurados. Esto de alguna manera para nosotros es una buena noticia, ¿no? Porque nos enseña que la condición de bienaventurados es la condición en la que ya estamos. No es una condición en la que vamos a estar. No es un asunto de, tú reconociste a Jesucristo como Señor y Salvador, tú fuiste salvo, tú fuiste salva. Entonces, en algún momento de tu vida, y si no se logra en la vida después de la muerte, vas a ser bienaventurado. No, ese no es el objetivo de este pasaje. El objetivo de este pasaje es que Jesús se para en ese monte y dice: todos aquellos que han creído en mí y me siguen ya son esto. Por eso es que la fe es tan importante, porque nos enseña lo que no se ve como que si ya es. Y ese es el objetivo de entender esto. No seremos redimidos cuando salgamos de nuestra situación. Ya hemos sido redimidos, ¿sí? Ya podemos gozar de la redención y de la salvación que hemos alcanzado solo en Jesús. Una persona endeudada, una persona enferma, oprimida, puede levantar sus ojos y ver la redención alcanzada por Jesús. He ahí la importancia de nuestro entendimiento de la salvación. No es una salvación que yo alcancé, es una salvación que Jesús alcanzó para mí. Así que una persona en un estado de verdad difícil de enfermedad puede levantar sus ojos y decir: a pesar de la situación física en la que me encuentro, puedo gozarme en la salvación del Señor. Y eso es el mejor motivante para salir de cualquiera sea la situación en la que nos encontremos. El pasaje, al igual que todo pasaje en la Escritura, está escrito entonces sobre esa estructura redentora. ¿Ok? La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa feliz, afortunado, bendecido. Dice, para ser envidiado. Es como decir, yo quisiera eso, ¿sí? Esa es el estado de bienaventuranza. Hemos hablado suficiente sobre el lugar de Galilea, ¿no? El contexto histórico, ahí les puse unas cuantas frases en su bosquejo. Galilea es donde se desarrolla la mayor parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y en el sentido dentro del tiempo que se conoce el ministerio terrenal, ¿no? Los 3 años y medio, la gran parte de su ministerio fue hecho en ese amplio lugar llamado Galilea. Galilea estaba rodeado por muchas montañas, habían paisajes muy bellos, ¿sí? En Galilea. Ese elemento nos ayuda a entender algo importante. La razón por la cual nuestro Señor da un sermón desde el monte. La gran mayoría de comentaristas bíblicos y teólogos hacen un paralelo entre Moisés recibiendo la ley en el monte Sinaí y Jesús dando la ley desde el monte, ¿sí? Jesús aquí está cumpliendo esa profecía de Moisés, que dice: profeta como yo os levantará el Señor, a él oíd. Ese es Jesús. Y aquí en el Sermón del Monte se está cumpliendo esa, no solo la imagen, sino que se está cumpliendo la plenitud de lo que Moisés inició. ¿Ok? Vamos a ir desarrollando un poquito más ese punto. Las montañas en la Biblia denotan un sentido de autoridad, ¿sí? De ahí que nuestro Señor debía de establecer su autoridad y como dejarla correr desde arriba hacia abajo. Es como cuando un río nace en la montaña. Cuando el río nace en la montaña, el río no corre hacia arriba. Nace en la montaña y corre hacia abajo. Y por eso nuestro Señor se para en el monte. Algunos lo explican de una manera como muy simple, ¿no? Se paró en un monte para estar más alto que todos y que los demás lo escucharan. Pero no es tan sencillo. Aunque eso puede ser verdad, el objetivo es que el Señor se para, porque desde el monte, ¿sí? Fluye su ley, fluye su enseñanza.
Y ahí les puse una referencia de Isaías capítulo 2, versículo 2, que dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. En algún sentido, Jesús estaba dando o un cumplimiento parcial o total de esta profecía, ¿sí? Aquí podemos ver al menos eso. Así como Dios dio la ley con Moisés en el Antiguo Testamento, aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo da también esta ley. Pero más que dar la ley o repetir la ley de Moisés, lo que Jesús aquí está haciendo es dándole el significado pleno a la ley que Moisés dio. ¿Cuál fue el problema? Moisés bajó del monte, dio la ley que Dios le había revelado, ¿sí? Y la gente la recibió en gran parte del tiempo, la desobedeció, pero cuando se obedeció, todavía faltaban algunas cosas en algún sentido, no de parte de la ley, sino de la gente. La gente no entendió completamente lo que significaba la ley que Moisés les había dado. Hasta que Jesús se para en el Sermón del Monte, le da el sentido pleno a la ley. Y la gente finalmente abre sus ojos y dice: o sea que los fariseos nos han estado engañando. Lo que Moisés dijo no es necesariamente lo que los fariseos interpretan. Y esta era una de las luchas de Jesús en el primer siglo. La lucha por la correcta interpretación de la ley. La lucha por el sentido pleno de la ley. De eso se trata. El doctor Stephen Ottolini describe que el Sermón del Monte es como el curso del cristianismo para principiantes. Le llaman en inglés Christianity 101, ¿verdad? Cristianismo 101, es como los fundamentos. Más vale que todo cristiano entienda por lo menos el sentido original y el sentido general del Sermón del Monte. Así que definitivamente tenemos que prestarle atención. Es un sermón extenso, ¿no? Es un sermón que abarca 3 capítulos. Mateo 5, Mateo 6 y 7. Vemos el concepto de la bienaventuranza en otras partes de la Escritura. De hecho, lo vemos en el Pentateuco, en los libros históricos, en la literatura poética, lo vemos en los profetas menores, mayores, en los evangelios, en el libro histórico del Nuevo Testamento, lo vemos en las cartas paulinas, en las cartas generales y hasta lo vemos en el libro apocalíptico. En toda la Biblia está el concepto de la bienaventuranza, de una u otra manera. ¿Recuerdan? Si yo les doy algunas pistas, estoy seguro que se recordarán de algunos versículos. Por ejemplo, bienaventurada la nación, ¿alguien sabe qué continúa? Cuyo Dios es Jehová. Y entonces, ayer estábamos en el cumpleaños de mi mamá y leíamos Proverbios 31, ¿no? Y al final del capítulo decía: bienaventurada la mujer, ¿verdad? Que teme a Jehová, etcétera, etcétera. El concepto de la bienaventuranza está en toda la Biblia. No podemos decir que solamente en esa parte está, sino que en todo. Y esto es bien importante porque si este concepto está en toda la Biblia, es porque nos ayuda a interpretar. La misma Biblia nos ayuda a interpretar qué significa la palabra bienaventurado. Y la aprobación de Dios está claramente, no solo sobre el texto, sino sobre todos aquellos que hacen esto y que siguen a Jesús, son bienaventurados. Hay una aprobación de Dios sobre el concepto y las personas. Vamos al significado original. Debido a los detalles que hemos venido analizando, las palabras de Jesús empiezan a cobrar un significado muy grande. Los galileos dijimos que eran personas despreciadas por los judíos, ¿sí? Ellos vivían en el norte de Israel. Los judíos, bienvenida Elizabeth, adelante. Los judíos los judíos que vivían en el sur eran los que se consideraban más puros y ellos eran los que despreciaban a los galileos, ¿no? Los fariseos decían que los galileos estaban mezclados con otras razas y por lo tanto no eran herederos del pacto. El ambiente social, por lo tanto, para los galileos era en algún sentido hostil, ¿sí? Una especie de complejos de inferioridad se vivía y el racismo en algún sentido estaba en la orden del día y
para los galileos que esto se predicara era contracultural. ¿Cómo así que yo, un galileo, que no soy puro israelita, que los fariseos ni me ponen coco, y los romanos menos? O sea, nosotros en la escala social somos lo más bajo, ¿verdad? ¿Cómo así que yo soy bienaventurado? Es importante entender este contexto para que entiendan el gran significado que tenía para un galileo que un maestro dijese: tú eres bienaventurado, tú Galileo, tú que estás despreciado, tú que te han dicho que no eres puro, tú que te han dicho que no eres israelita, a ti que te han dicho que cuando el reino venga tú no lo vas a heredar porque tú no eres parte del pueblo de Dios, tú eres bienaventurado. ¿Cómo así? ¿Cómo? Toda mi vida me han enseñado que somos una raza inferior. Toda mi vida me han enseñado que nosotros no pertenecemos al pueblo privilegiado. ¿Cómo así que yo soy bienaventurado? Me han estado engañando. Entonces, este mensaje cobra un significado gigantesco en el primer siglo, ¿sí? ¿Cómo trataban los judíos del sur, los fariseos, a los gentiles? Depende. A los que se mezclaban con los gentiles los trataban mal. Pero como Roma les daba poder, ¿y quién era Roma? Roma eran gentiles, pero como Roma les daba poder, entonces a ellos los trataban bien. Por eso es que Jesús decía: hipócritas, hipócritas, porque ustedes dicen odiar a los gentiles, porque no son del pueblo de Dios, pero depende qué gentiles, porque si a esos gentiles les dan poder, ustedes los aman. Ese es un problema, ¿no? Acuñando la tesis del doctor John Stott, él escribe un libro sobre lo contracultural del Sermón del Monte. De verdad, Jesús estaba poniendo de cabeza a ese mundo del primer siglo. Me permito hacer referencia a que no todo discurso contracultural es un llamado a la violencia. Los cristianos nunca apoyamos la revolución. Los cristianos no somos revolucionarios, ¿sí? En el sentido de tomar el poder o establecernos como los gobernantes por medio de la fuerza, por medio de las armas, por medio de la sangre. ¿Okay? Eso no significa que los cristianos no nos vayamos a defender. Si aquí entra alguien y quiere hacerle daño a mi familia, yo voy a responder con fuerza. Ya casi convenzo a mi esposa, pero me voy a comprar un rifle. Ahí van a ver. Ahí van a ver. O sea, no es que los cristianos no creamos en las armas, no es que los cristianos no creamos en el uso de las armas. Creemos en la defensa personal, pero no somos personas que toman el poder por medio de la fuerza. El discurso contracultural de Jesús, en su contexto original, muchos grupos a lo largo de estos 2000 años de historia lo han tomado como excusa para tomar el poder. ¿Sí? La paz se logra solo por medio de la guerra, y etcétera, etcétera. Y malinterpretan el mensaje del Sermón del Monte. Sin embargo, este discurso no deja de ser contracultural. Sí es revolucionario, pero en términos pacíficos. Y eso es un llamado a nuestra conciencia. Y veníamos hablando con Dani, de allá, veníamos de allá de la antigua de San Lucas, y veníamos hablando, entonces, ¿cuál es el rollo? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se supone que debemos hacer? La revolución que proponemos los cristianos en la sociedad es a través de la evangelización. Es a través del cambio del corazón. Por eso Jesús no tomó las armas. Lo más cercano que Jesús estuvo de un arma fue cuando Pedro le voló la oreja a un pobre soldado. Y Jesús le dice: Pedro, hombre, ya, lléveselo para mucha. Y agarra la oreja y se la pone al otro. No, ese no es nuestro camino. Nuestro camino es el cambio del corazón. ¿Sí? Porque no, lástima de porque es la revolución
es la revolución del corazón, ¿sí? Es la purificación del corazón. Es aquel que era violento, ahora es manso y es humilde. No es menso, pero sí es manso y sí es humilde, ¿no? Y me llama tanto la atención porque entre los 12 discípulos había otro, gracias, que para que vean cómo estamos conectados, ya sabe, con el Gustavo, para que vean que Jesús tenía un discípulo y era el celote, ¿se recuerdan? Simón el celote. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes con Z, ¿verdad? No los que vamos a asar más tarde para comernos. No, los celotes eran los guerrilleros. Los celotes eran una secta judía que era guerrillera, que es de hecho la secta que inicia la revolución judía en contra de los romanos en el 66. Y por eso los romanos vienen y destruyen Jerusalén. De hecho, es una secta utilizada por Jesús para que se cumpla lo que vamos a llegar a hablar en Mateo 24. Pero los celotes eran los guerrilleros. Esos tipos eran, de verdad, habían que cuidarse, eran delincuentes. Y Jesús toma uno de ellos y lo transforma. Y qué curioso que no es ese Simón el celote el que saca el cuchillo y le vuela la oreja al otro, sino que es Pedro, el pescador. El celote entendió que no es por medio de las armas. Es importante hablar de esto porque cuando hablamos de lo contracultural del sermón, es un asunto en primer lugar de la regeneración del hombre interior. No podemos hablar de que un hombre malo, una mujer mala por dentro, ¿sí? Una mujer un hombre que tenga malos hábitos y malas intenciones en su interior, actúe bien para con los demás. No se puede. Se necesita primero que Cristo gobierne el corazón para poder hacer una revolución. Si no, no. Ayer me mandaron un video que habló mucho a mi corazón y era una mujer que se tomó un video, ¿no? Y dice, llevo 1 hora ayudando a mi esposo a buscar el dinero que yo misma me gasté. ¡Ja, ja, ja, ja! No se puede, esas mujeres tienen que cambiar. No, o sea, estamos hablando de que esas malas intenciones del corazón no pueden proyectar nada bueno en el futuro. Lo contracultural del sermón es un cambio del corazón. ¿Amén? ¿Me escucharon, hermanas? Le doy duro a los marihuanos y a las hermanas, ¿verdad? Perdón, aquí, perdón. El inicio de este largo discurso de Cristo, solo lo que conocemos como las bienaventuranzas, ya daba indicios de una ruptura cultural, ¿sí? Que Jesucristo estaba haciendo en el primer siglo, en el Israel del primer siglo. Cuando Jesús, vamos a llegar a eso en otras predicaciones más adelante, pero cuando Jesús dice, pon la otra mejilla, camina 1 milla más, etcétera, era porque los soldados romanos, a ellos en algún momento les tocaba hacer trabajo duro. El imperio les mandaba por ejemplo, a poner barricadas. Llegaba un emisario del imperio romano, llegaba a hablar con los gobernantes romanos de esa comarca. Miren, dice el emperador que hagan una barricada, que pongan esto, porque podría ser que tal lugar se levanten armas, ¿no? Entonces los soldados romanos empezaban a hacer a veces algún trabajo duro. Y empezaban a cargar piedras y bolsas y costales y cosas por el estilo. Y el soldado romano podía hacer en cualquier momento, decirle, hey, judío, ven para acá, carga mi bolsa de piedras, carga esta piedra y cárgalo de aquí. Y había una ley en el primer siglo que decía que el soldado romano podía poner a cargar al judío solo hasta cierta distancia. Y la mayoría de judíos oprimidos por los romanos decían, ahí está, la ley me dice que solo hasta ahí te tengo que ayudar. Se daban la vuelta y se iban, y el soldado no le podía hacer nada. Qué interesante este dato histórico, porque el cristiano cargaba la carga del soldado romano y le decía, ok, soldado romano,
Hasta aquí te tengo que ayudar, dice la ley. ¿Quieres que lo haga una milla más? El judío no quería ni cargar un centímetro, lo que el romano le obligaba. Pero he aquí Jesús diciendo, no, tú cargas el doble, porque me representas a mí. Ese es el cambio cultural. No, Jesús en ningún momento le dijo, vayan a entrenarse con cuchillos y todo, y se oponen a los romanos. No era ese. Era una humildad del corazón. Esa es la ruptura social que estamos viendo aquí. Miren, las palabras de Jesús estaban entrando de manera precisa y específica en el momento indicado. Hoy, qué casualidad que hoy, porque esta ilustración la utilicé la primera vez que prediqué sobre este pasaje. Karen y Eddie nos trajeron hoy un pan de allá que cocinan en... un pan que cocinan los hermanos de Karen, ¿no? Es un pan bien rico. Y es como el pan sándwich, pero te lo dan sin cortar, sino que te lo dan completo. Entonces uno ya viene y corta el grueso que uno quiere. Yo siempre delgadito, ¿verdad? Yo nunca. Y al principio, es un pan bien rico, ¿no? Y al principio yo agarraba cualquier cuchillo y empezaba a querer cortar. Y uno de esos cuchillos que tienen filo, pero que no tienen sierra. Y destrozaba el pan. Entonces me lo tenía que comer así destrozado. Pero después me enseñaron, no, hombre, es que hay cuchillos para cortar pan. Ah, no sabía, perdón, señora. Y me dice, hay cuchillos para cortar. Mira, o sea, es un cuchillo, un montón de sierras, ¿va? Y entonces, cuando agarro ese cuchillo, le aplico un montón de fuerza y me dice, no, hombre, es tranquilo, mira, el cuchillo solito. Y de verdad, ¿verdad? Se corta el pan con un cuchillo específico. Entonces, cuando Jesús está hablando esto, es como ese cuchillo específico para esta gente que era tan débil, esta gente que era tan acomplejada, esta gente que en algún sentido era muy necia. Pero Jesús utiliza el cuchillo específico para hacerles entender su enseñanza. Algo así las palabras de Jesús en este momento, porque recordemos que la audiencia tenía todos estos problemas. Las palabras de Jesús inmediatamente cautivan la atención de la audiencia al punto de amotinarse para escucharlo. ¿Recuerdan cómo terminamos el último sermón? Mateo 4, los últimos versículos de Mateo 4. Dice que le empezó a seguir gente ¿de dónde? De Jerusalén, de Decápolis, de toda Siria. Y al ver esta multitud, Jesús busca un monte y empieza a dar esta enseñanza. Hoy en día, los oradores, los predicadores, porque hay oradores no solo en la iglesia, ¿no? Sino en los negocios y en todo lo demás. Hay conferencistas que tienen que elegir entre dos opciones. Número uno, decir lo que la gente quiere escuchar. Y la segunda opción es elegir lo que la gente necesita escuchar. La gran mayoría de predicadores y oradores nos enfrentamos a este dilema. La gente quiere escuchar esto, pero yo sé que necesitan escuchar esto. Si les predico y les digo lo que quieren oír, puede hacer que no me dé chance de predicarles lo que necesitan oír. Porque en el momento en el que les predico lo que necesitan, pierdo su atención. Porque no es lo que quieren. Entonces, la gran mayoría de predicadores nos enfrentamos a este dilema. Ahora, lo magistral de Jesucristo es que Él no tiene que escoger entre estas dos opciones. Jesús habla increíblemente lo que la gente necesita y al mismo tiempo quiere oír. Es tal su capacidad como maestro, como orador, como conferencista, si lo quieren ver así, que Él no está ligado a este dilema en el que todos los demás estamos ligados. A nosotros nos toca ver, bueno, tengo que predicar sobre esto. ¿Qué hago? ¿Qué chiste cuento? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? ¿Qué le agrego? Para que no pierdan la atención. Jesús no tenía ese problema. La gente se amotinaba para escuchar lo que tenía que decir, porque lo que Él tenía que decir, lo quería escuchar y al mismo tiempo lo necesito escuchar. Como cuando uno está estudiando, ¿no? Y tiene ciertas clases y dice,
no quiero recibir esa clase, no quiero escuchar a ese maestro, pero lo tengo que recibir. Ese es un gran problema. Pero con Jesús no pasaba esto, ¿sí? Él lograba combinar ambas de una manera magistral. Hoy, antes de dormir, tomen de nuevo su Biblia y lean este pasaje a la luz de este contexto. Lean esos 12 versículos y se van a dar cuenta de lo magistral de nuestro Señor Jesucristo, porque a la perfección dijo a la audiencia lo que necesitaba y lo que querían escuchar. Es por eso que nuestro Señor no tiene comparación y su mensaje tampoco. El significado original para esta audiencia despreciada es un significado alto y también bajo, ancho y también angosto. Sí, es todo, ¿no? Para esta audiencia significaba todo, porque les daba una razón nueva para vivir y al mismo tiempo les daba algo por lo cual estaban dispuestos a morir. Y vamos a ver que muchos de ellos después estuvieron dispuestos a perder su vida por lo que aprendieron de Jesús. Ahí creo que les puse esta cita de este teólogo D.A. Carson, que a mí me gusta leer mucho, y en su comentario sobre el libro de Mateo escribe: las bendiciones de las bienaventuranzas son bendiciones del reino y las bienaventuranzas en sí mismas son normas del reino. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía al inicio y lo vamos a desarrollar un poquito más. Debido a que son declaraciones que proveen certeza a los que lo reciben, ¿no? Cuando Jesús les dice bienaventurado, porque les da una certeza, ¿ok? Al mismo tiempo generan una responsabilidad, porque, ok, si soy bienaventurado, entonces tengo que vivir como tal, ¿sí? Y ese es uno de los grandes aportes de la teología reformada al mundo, porque el mundo medieval, la Iglesia Católica es, tengo que ser así para alcanzar salvación. La que la Reforma nos enseñó es que no, eres salvo y por lo tanto te tienes que comportar así. No es para alcanzarlo, es que ya lo recibiste por gracia y por lo tanto tienes que comportarte así. No estamos en contra de las buenas obras, lo que estamos en contra es en dónde las ponemos. Si las ponemos como méritos, estamos intentando ganar nuestra salvación, sino que las ponemos como evidencia, como fruto de que somos salvos. Por lo tanto, cuando Jesús dice bienaventurado, tú que eres pacificador, por ejemplo, en esta casa yo soy el pacificador. Yo soy yo soy bienaventurado, por lo tanto me tengo que esforzar por seguir haciéndolo, ¿ok? Entonces es una norma del reino, se convierte en una norma para mí, ¿sí? Piénsenlo, si el Hijo de Dios dice que tú eres dichoso por esto, te vas a poner a decir, Jesús, pero es que no sé. O sea, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, tu palabra creó todo lo que vemos, pero no sé, no estoy seguro si lo que me estás diciendo es así. No, si el Hijo de Dios nos dice que somos bienaventurados, le creemos. Y ahora, híjola, si el Hijo de Dios dice que soy así, tengo que vivir así. Es una norma, es una norma, es una regla, es una ley para mí ahora, porque es lo que Él me está diciendo. Jesús decía, hey, ustedes pobres en espíritu, de ustedes es el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa pobres en espíritu? La gente ahí decía, nosotros, de nosotros es el reino de Dios. Los galileos decían, los fariseos enseñan que los que son israelitas puros, ellos son los herederos del reino. Nosotros no. Nosotros suerte tenemos de que nos acepten nuestras ofrendas, pero nosotros nunca se nos ha dicho que vamos a heredar el reino de Dios. Este señor que está ahí parado en el monte está diciendo que yo puedo heredar el reino de Dios. ¿Cómo? No puede ser. ¿Okay? ¿Qué dice de pobres en espíritu? ¿Qué significa pobres en espíritu? Ahí les puse una definición. El ser pobre en espíritu no es la falta de coraje, sino el reconocimiento de la bancarrota espiritual. El confesarse a uno mismo indigno delante de Dios y absolutamente dependiente de Él. El reino de los cielos es dado a los pobres,
a los publicanos despreciados, a las prostitutas, a aquellos que son pobres, que ellos mismos saben que no pueden ofrecer nada y por lo tanto ni siquiera lo intentan. ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios? ¿Qué hay en mí de valor que Dios no tenga? ¿Hay algo en mí que Dios diga, eso que tiene William, yo no lo tengo? William, vení para acá. ¿Qué trato podemos hacer? No existe tal cosa. Si en caso hay algo bueno en mí, es porque Él lo puso ahí. Entonces, el pobre en espíritu es aquel que dice, Señor, no soy nada. No tengo nada para ofrecer. Al contrario, problemas te he dado. Pecado hay en mí. He sido rebelde. No tengo nada para ofrecer. Ese que tiene esa actitud, ese heredará el reino de los cielos. No es aquel que dice, yo soy, yo he hecho, yo he estudiado, yo. Ese será expulsado del reino de los cielos. En cambio, aquellos que se paran y confiesan y dicen, no tengo nada para ofrecer al Señor. Ese es un pobre en espíritu que heredará el reino de los cielos. Jesús sigue diciendo, ¡ay, ustedes que lloran! Sí, ustedes son dichosos porque recibirán consolación. Nosotros, decían los galileos, hemos ido a Jerusalén a pedir misericordia a los fariseos y ellos mismos nos condenan, nos echan. Nosotros no, nadie nos ha consolado. Nuestra vida hemos vivido llorando. El doctor David Suazo, en su libro La justicia del reino, dice que esta segunda bienaventuranza está conectada con la primera, en el sentido de que el llanto se debe al reconocimiento y la incapacidad humana para merecer el favor de Dios. Cada uno de los que estamos aquí hemos llorado cuando hemos entendido el evangelio, cuando hemos entendido que es por gracia, cuando hemos entendido que de verdad no puedo hacer absolutamente nada. Las lágrimas nos salen porque de verdad que malos hemos sido, ¿no? Y esas lágrimas recibirán consolación en el reino de los cielos. Cuando Jesús le dice a los mansos que heredarán la tierra, deben ser entendidos en contraposición a los tiranos y a los agresivos y a los duros en ese primer siglo. Sigue diciendo el doctor Suazo que se trata entonces de que la mansedumbre es evitar la lucha por poseer bienes o personas, ¿sí? El manso tiene la satisfacción total con aquello que ya posee. Este es el punto. En el primer siglo, ¿cuál era el objetivo de los romanos? Conquistar más tierra, poseer más, tener más riqueza, pedir más tributo. Y lo hacían por medio de la fuerza, ¿no? Jesús dice, esos no van a heredar el reino de Dios. Los que van a heredar el reino de Dios son aquellos que no codician constantemente, que actúan contrario a estos hombres duros y agresivos, impositivos. Son aquellas personas que son mansas y dicen, si hemos de obtener algo, lo vamos a obtener de manera justa, no impositiva. Jesús continúa y dice, ustedes que tienen hambre y sed de justicia, dichosos porque serán saciados. Nosotros, pero ni siquiera tenemos el poder. Hay como 6,000 fariseos, en ese momento habían como 6,000 fariseos en Jerusalén. Ellos eran el partido mayoritario, el partido político mayoritario. Ellos tenían el control total de la política de Israel, emparentada con Roma. Por eso a ellos se les llama la gran ramera, porque ellos se habían prostituido con Roma y por eso tenían ese poder. Los galileos decían, nosotros no. Y en efecto tenían hambre y sed de justicia. La justicia, Jesús la anuncia que serán saciados, no solo individualmente, sino colectivamente en Cristo, ¿sí? La justicia llegará al discípulo y a su comunidad. Y por eso es necesario tener esa constante sed y ese hambre de justicia. Una vez estaba aquí Josué viendo una caricatura
no me acuerdo de qué, Salvática creo que se llama la caricatura, es del Canal 27 y a veces ahí sale un niño que es malo, que es grandote y se burla de los otros y les pega y les hace daño, ¿sí? Y entonces de repente yo estaba trabajando en mi oficina, así estaba, y de repente Josué se levanta y empieza a decir, ¡ah, me enoja! Ese, no me acuerdo cómo se llama el personaje, va, ese, le voy a pegar una sumaná. Inmediatamente salgo yo, con quién estás peleando? Y entonces me empieza a explicar, es que ese es malo porque hizo no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Y entonces, pues, qué bueno. Entonces yo lo entendí y le expliqué. Sí, es bueno que te enojes por la injusticia, es bueno, pero no te tienes que enojar así. Cada vez que te enojes tienes que recurrir a un adulto, a tu papá, a la autoridad, y le empiezo a explicar, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, la actitud, que esa es la que Jesús está llamando aquí. A mí me molesta la injusticia, me saca de onda. Y el cristiano debe ser así. Esa es la ira santa que se menciona en la Biblia. Es la ira que tiene un lugar correcto. Los que tenemos hambre y sed de justicia decimos, sí nos molesta esta situación. Nos molesta, pero no manifestamos esa ira de manera pecaminosa. Hay que tener ese hambre y esa sed de justicia. Y en nuestras relaciones, ¿no? No, si tu esposo hace algo que es injusto, es correcto molestar, pero no sacarlo en cara después de 5 o 10 años. Pues, o sea, no, y también si nuestra esposa hace algo que no es justo, es bueno molestarnos y que vean que estamos molestos por la injusticia y hay que hacer algo para rectificar. Esa es el hambre y sed de justicia que Jesús habla aquí. Continúa diciendo que los misericordiosos, dice Jesús, recibirán misericordia. Esa misericordia, alguien puede extender misericordia solo porque ya recibió una misericordia divina. Aquel que no ha recibido misericordia no puede dar misericordia. ¿De dónde se la va a sacar? Si es malo, es pecador. Los que extendemos misericordia es porque hemos entendido que alguien nos extendió más misericordia. Más adelante, en Mateo 18, Jesús pone una parábola de los dos deudores que debía un montón al rey y el rey le perdona, pero él sale y no perdona a su hermano. Y entonces el rey le quita esa misericordia y lo mete a la cárcel. Entonces Jesús está hablando de esto, de extender misericordia siempre porque alguien nos extendió misericordia. Los de limpio corazón, dice Jesús, estos de limpio corazón no pueden ser limpios por sus propios méritos. Nuestro corazón es malo y está contaminado. Solamente si Él nos ha limpiado podríamos ser de limpio corazón. El corazón puro es debido a que Dios lo ha purificado. Los méritos son de Dios, no del ser humano. Ahora, de acuerdo al contexto, esto tendría que ver más con aquel que no es hipócrita. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque los cristianos, aunque hemos creído en Jesucristo, todavía tenemos problemas en nuestro corazón. Todavía tenemos pecado en nuestro corazón. Entonces nunca vamos a poder llegar a ser del limpio corazón. Pero aquí el limpio corazón no se habla en términos literales, porque también es un lenguaje figurado. Los de limpio corazón son aquellos que no son hipócritas y dicen, mira, yo soy de limpio corazón en el sentido que reconozco que tengo un mal corazón. Aquellos que tienen un mal corazón es que vos estás mal. En cambio, yo estoy bien. Ese es un problema. Él no ha entendido lo que es el limpio corazón. Por lo tanto, tiene un mayor concepto de sí mismo. Hay gente que cree que está en una superioridad moral a causa de su propia actitud y sus propios méritos. Pero ese no es el llamado aquí. El de limpio corazón es aquel que dice, mira, todos somos pecadores. Más vale que entendamos que solo hay uno que es limpio, nosotros no. Y ese es el problema cuando el joven rico se acerca, ¿no? Y le dice al maestro, ¿qué hay de hacer para heredar la vida eterna? Dice el joven rico. Y Jesús le dice, bueno, pero antes de eso le dice, maestro, bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Y entonces el joven rico le dice, ¿qué hay de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues guarda los mandamientos.
Entonces el joven rico básicamente dice, yo ya he hecho todo eso. Miren el problema aquí. El problema aquí del joven rico era este que está hablando Jesús aquí del limpio corazón. Cuando Jesús le dice, bueno, solo hay uno, ¿qué responde el joven rico? No, yo también he sido bueno. Eso es lo que responde el joven rico. Y por eso su supuesta superioridad moral no le permite deshacerse de los bienes que Jesús le dijo, deshazte de los bienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se fue triste, porque él pensó que también era bueno. Entonces el limpio corazón aquí es aquel que dice, yo soy pecador, pero hay alguien que me ha limpiado y me está limpiando. No es aquel que es superior moralmente y dice, vos, yo sí soy bueno, vos sos malo. No, es aquel que apela a alguien que limpia, no aquel que dice limpiarse a sí mismo. ¿Sí? De eso está hablando aquí Jesús, a limpiarnos de la hipocresía. La recompensa de estos que son de limpio corazón, dice, verán a Dios. Esto es lo que dice Jesús, en el sentido de obtener el conocimiento de Dios. Jeremías dice, si algo han de jactarse, jáctense de que me conocen. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El ver a Dios significa abrir la Biblia y decir, entiendo lo que dice. Eso es el ver a Dios. Más que estar dormidos y de repente que se aparezca una luz. ¡Ah! Vi a Dios. No, es conocer a Dios. Conocer cómo es Él, cómo se ha revelado. ¿Cuál es la manera en la que debo de vivir? Porque Él es así. Eso es el ver a Dios. Sigue Jesús diciendo, los pacificadores son o deben ser aquellos que buscan hacer la paz. Los que aman la paz sobre el conflicto. Y no me dejarán mentir, es que hay gente que ama el conflicto. Hay gente que le gusta pelear. Y si no pelea, no está contenta. No estoy hablando solo de las hermanas. También los varones, a veces somos así. Una de las cosas, les voy a ser sincero, una de las cosas que yo confieso en mi momento de confesión de pecado es que yo me enojo por cosas que yo digo, ¿por qué me enojo? Yo no me debería enojar por esto. Hay muchas cosas que yo quiero pelear y me siento más tranquilo cuando estoy peleando. Es mi naturaleza pecaminosa. Y ese es un problema. Habemos muchos que amamos más el conflicto que la paz. ¿Sí? Uno de los grandes problemas de por qué la reforma protestante no duró tanto es porque muchas de estas gentes en estos países se cansaron pecaminosamente, se cansaron de que había mucha paz. Querían ver algo, hombre, ya. Aquí no sucede nada interesante. En este país todo es paz. Entonces empezaron a buscar conflicto y mucha gente se perdió. Y grandes valores y toda la riqueza que habían acumulado. Y si hoy uno va a Estados Unidos, hay ciudades enteras que las están quemando, estos Black Lives Matter y todos estos movimientos, ¿no? Porque aman el conflicto. Lo que Jesús dice aquí, ustedes no son así, ustedes tienen que amar más la paz, ¿sí? En última instancia son aquellos que llegan a entender que están en paz con Dios. Yo entiendo que ahora estoy en paz con Dios. Una pena de muerte pesaba sobre mis hombros cuando yo no había reconocido a Jesucristo. Y ahora estoy en paz con Dios. Esos son los que dice aquí el Sermón del Monte. Estamos en paz con Dios porque hemos sido salvos. Y por lo tanto, buscamos a otros para llevarlos a esa paz con Dios. Es decir, evangelizamos. Buscamos a aquellos que no están en paz con Dios, que están en conflicto con Dios porque no le han reconocido como Señor y Salvador. Le llevamos y les bajamos los brazos y decimos, tranquilo, puedes ser salvo. Deja de pelear con Dios, deja de pelear con la vida, deja de pelear con tu marido, deja de pelear con tus hijos. Venía a esta paz con Dios. ¿Y cómo hago eso? Y los guiamos por medio de una confesión de fe, del bautismo, para entender la palabra. Y es ahí en donde el cambio de la nación viene. Jesús sigue diciendo, hey, ustedes los que padecen persecución por causa de la justicia,
Los fariseos les tienen envidia porque de ustedes es el reino de los cielos. Los galileos decían, pero si a mi tío lo asesinaron y nadie hizo nada por él. A mi papá lo mataron, ¿no? Porque él estaba intentando ver una causa justa y lo mandaron a matar. Sí, si te mataron por buscar la justicia, bienaventurado, porque tuyo es el reino de los cielos. Jesús está anticipando que estas bendiciones, al mismo tiempo normas del reino, son la justicia que se debe practicar y proclamar. ¿Ok? Si yo entiendo que todo esto es ser cristiano y lo practico, y por practicar esto me matan, me tengo que alegrar, porque mío es el reino de los cielos. Y el golpe definitivo de este discurso es: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El proclamar y practicar esta justicia descrita a través de las bienaventuranzas es motivo de gozo supremo. Es una forma de vida que nunca había sido enseñada, que no existía. Y Jesús les está diciendo, esta es la forma de vivir, y él mismo es el ejemplo perfecto. Porque por haber proclamado esta justicia, ¿a dónde lo llevaron? A la cruz, a latillar. Por eso es que partimos el pan, porque su cuerpo fue roto por esta justicia. ¿Sí? Y el paquete es completo, mis hermanos, porque si habrían de padecer debido a esta forma de vida, eso también sería motivo de gozo. Ahí les puse Hechos 5:41. Pedro y Juan los meten en el concilio por predicar a Jesús y les dicen, cállense. No, no vamos a callar. Bueno, entonces los vamos a latillar. Pues hinchasenme, me dijo, y los hinchasearon, ¿verdad? Y dice, miren lo que dice Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Amargados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los discípulos entendieron cuando Jesús les dijo esto. Si los persiguen, si los latiguean, si los matan, gócense. Entonces yo me imagino a Pedro y a Juan mientras los tenían ahí latillándose. Pedro, aguanta. ¿Te recordás que el maestro dijo esto? Es cierto. Los terminaron de latiguear y salieron gozosos. De eso se trata. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Cuando Jesús te diga que te goces y te alegres, es porque Él sabe mejor que tú. Él sabe mejor que tú la manera en la que hay que vivir. ¿Yo cómo me puedo alegrar en esta situación hoy? Nadie se está alegrando. Hoy todo el mundo está deprimido, ¿no? Está encerrado en su casa. No pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. ¿Sí? ¿Cómo nos vemos bienaventurados en esta situación? Por una simple razón. Porque Él lo dice. Y eso debiese ser suficiente. Porque lo que Él dice es superior a lo que escuchamos y vemos en todos los posts de Facebook, en todos los noticieros. Así el nuevo orden mundial nos diga, no, la cosa va para ahí. Me llega infinidad de esos mensajes, ¿no? El nuevo orden mundial está llamando a que los seres humanos cada vez más se relacionen menos personalmente y busquen más la vida virtual, busquen más la vida. Ahorita, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, acaba de cambiar el nombre de la empresa a lo que se llama Metaverso. Metaverso es una gran inversión en una vida casi que virtual. Van a desarrollar lentes específicos y el objetivo es que la gente ya no se tenga que reunir, que el contacto social sea el menor posible. O sea, que llevemos la vida a una vida más virtual que física. Ese es el objetivo de ellos, ¿no? Y que todo el comercio y todo lo demás sea desde casa, que ya no haya ni que salir. Es encerrar a la gente. ¿Sí? El nuevo orden mundial
en algún sentido, si existe, si existe tal cosa, nos quiere llevar a eso, a encerrarnos, a una vida deprimente en algún sentido. Yo no creo que tengan éxito. No se puede, la naturaleza humana no puede lograr eso. Y en algún sentido, por eso es que están obligando estas normas, que use mascarilla, que haga esto, que no salga, que no sea, porque están obligando, porque el ser humano de sí, por muy pecador que sea, no puede vivir sin interactuar. Por eso nosotros no dejamos de reunirnos, ¿sí? Entonces, así lo diga quien lo diga. Si Jesús dice no, bienaventurado tú, porque cuando todos los demás han dicho sí, qué miedo, mejor hagamos la iglesia solo en redes sociales. Bienaventurado tú que estás dispuesto a hacer eso. Reunirte, interactuar con los hermanos. Tú que estás enfermo, desanimado, endeudado, despreciado, con las manos atadas, te sientes impotente. Tú eres bienaventurado. ¿Cómo? Porque eso es el evangelio. Sea cual sea mi condición, si yo he obtenido salvación, soy dichoso. Y esa salvación me va a ayudar a salir de mi enfermedad, de mi deuda, de mi situación, de mi impotencia. Me va a ayudar a salir. Y algún día estaremos en esa plenitud en donde ya no habrá ni deuda, ni dolor, ni impotencia, ni enfermedad. Pero puedo empezar a vivir así. Yo les explicaba aquel día, el mismo Pablo, con ese aguijón, con ese dolor constante. Dios le dijo, no te lo voy a quitar. Tienes que vivir con esa enfermedad, que te baste mi gracia, que nos baste la gracia de Dios. El sufrir en esta vida por su justicia es motivo de gozo. El sufrir por su justicia no es causa de desgracia, es motivo de gozo. Así que, ¿cómo aplicamos este primer párrafo del Sermón del Monte? Aprendiendo a vivir dichosos, bienaventurados. Yo iba caminando, Cindy me mandó a traernos qué cosa a la tienda, ¿va? Y yo decía, sí, ¿verdad? Finalmente la vida tiene uno que ver con solucionar problemas y todo lo demás. Y yo en ese momento hasta me paré, cuando iba caminando, hasta me paré. Me puse a pensar, ¿qué problemas tengo yo hoy? Y yo me puse a pensar, a los ojos de Dios, yo no tengo problemas. Tengo algunas cosas, pues, que hay que solucionar, pero realmente problemas que yo diga, ay, sí, pobre mi vida. Ay. No, el Señor ha sido bueno y lo va a seguir siendo. Sea la situación en la que nos encontremos, paren un momento y digan, si el Hijo de Dios dice que yo soy bienaventurado, que yo soy bienaventurada, yo soy. Y le pongo la mejor cara a la vida, sea lo que me toque enfrentar. Amén. Pongámonos de pie. Al final tenemos dos pequeñas cosas que hacemos. Cantamos una doxología, que es básicamente una despedida. Los apóstoles escribían en sus cartas una doxología para despedirse. Y esas son las letras que están allí. Y una benedicción por parte del ministro ordenado, que es, pues, bendecir a la congregación para que Dios los respalde y los ayude. Cantemos. Ahí está la letra de la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Padre Celestial, como ministro ordenado en esta congregación, yo extiendo mis manos sobre la misma para que tú los bendigas, para que tú los prosperes, los respaldes y los ayudes a salir
de todas las situaciones y problemas y retos que enfrentan. Yo te ruego que lo que hoy hemos hablado y predicado sea una vivencia en su mente, en su corazón y también en sus cuerpos y alrededor de lo que ellos experimentan. Que todos los que hemos sido salvos somos bienaventurados. Que busquemos tu justicia, que seamos pacificadores, que te amemos a ti, Hijo de Dios, que no busquemos el conflicto, que busquemos la paz, que amemos a otros, que busquemos evangelizar, que busquemos abrir nuestra boca con aquellos que no son creyentes, con familiares, amigos y otras personas, vecinos, que podamos, Padre Celestial, hablar de la maravilla de tu salvación. Yo bendigo a esta congregación y te ruego que los sostengas con tu mano providencial de aquí hasta la próxima vez que nos volvamos a reunir. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. El día de hoy no se pudo conectar nuestra hermana Flori. Me cuenta que lleva 3 semanas bastante difícil con el tema de sus diferentes achaques de salud. No ha podido dormir muy bien y estaba muy cansada y estaba intentando descansar. Les pedimos que sigamos orando por ella, por nuestro hermano Narciso, que poco a poco también se está levantando de ese accidente y esperamos que pronto lo haga. Así que sigamos. Sí, oremos por también el aniversario de Daniel y Eunice. 2 años de matrimonio. Que Dios los bendiga y que los siga sosteniendo y prosperando mucha. Que de verdad podamos verlos aún mejor de lo que los vemos. Amén. Así que sigamos orando por nuestros hermanos. Nos vemos el día viernes a las 7 de la noche. Dios les bendiga. Nos vemos.